Bueno, encontramos antes de finalizar esta parte de disolución y entrar en la parte de liquidación, un articulito que está ahí medio planchado, pero que es la base de lo que suele llamarse el principio de conservación de la empresa. Es el artículo 100, ¿m? Que tuvo alguna modificación con la última reforma de la ley de sociedades. Pero ¿qué es básicamente lo que dice este artículo? Bueno, este artículo, en términos sencillos, dice, bueno, cuando hay duda acerca de la existencia de una causal de disolución, entonces digamos, el criterio de interpretación tiene que estar a favor de la vigencia de la sociedad, es decir, que no hay, eh, no se ha si no se verifica plenamente la existencia de esa causal de disolución, hay que estar por la vigencia, por la existencia de la sociedad. ¿Mm? Eh, a ver, ¿qué pasa cuando...? Porque uno lo que tiende a... Como nosotros estudiamos mucha teoría, lo que tendemos a pensar siempre es, bueno, operó una causal de disolución, chau, todo el mundo se queda quieto, se liquida, se disuelve. La sociedad sigue funcionando. Salvo que se hayan metido en algún quilombo judicial, donde van a pedir al juez, ¿verdad? La sociedad va a seguir funcionando. ¿Y en qué condiciones? Bueno, en condiciones de irregularidad. ¿Mm? ¿Qué significa en condiciones de irregularidad? Saltamos a la sección cuarta. ¿Sí? Nos vamos a ver despojados de los beneficios de la personalidad, ¿sí? Si se quiere, y en términos relativos. ¿Sí? Eh, ahora, estamos bien metidos en lo que es una situación teórica, entonces, bueno, tenemos que decir que eh, si el juez tuviera que fallar acerca de alguna situación en la que le han pedido la disolución de la sociedad y no estuviera debidamente probada, comprobada la existencia de esa causal de disolución, tiene que fallar en contra, ¿sí? Tiene que expedirse por la vigencia de la sociedad. Esto lo encontramos también, por ejemplo, en el derecho concursal, en varios institutos de derecho concursal. ¿Sí? Si el juez tiene ante sí un pedido de quiebra y un pedido de concurso preventivo, tiene que abrir el concurso preventivo y rechazar el pedido de quiebra. Cuando hay determinadas sociedades que no van a la quiebra, sino que van a lo que se llama el salvataje, el llamado cram down. Son institutos que tienden a la conservación de la empresa. Incluso cuando la empresa quiebra puede ser transmitida en funcionamiento. Son institutos que tienden a realizar ese fin de conservación de la empresa. La parte de liquidación que sigue a la disolución es una parte muy procedimental y bastante sencilla, que a ustedes les puede bastar con leerlo de la ley. Porque una liquidación más o menos sabemos qué es lo que queremos hacer con una liquidación, qué es lo que queremos hacer. Y bueno, liquidar todos los bienes. ¿Para qué? Para cancelar el pasivo. Y si hay sobrante, ¿qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a distribuir entre los socios. Bueno, esto más o menos, en términos genéricos, con una serie de puntualidades concretas, es lo que dice la ley. Eh, una vez que la sociedad entra en disolución, los administradores modifican su conducta. Las reglas entonces de administración ahora no van a estar dirigidas a la consecución del objeto, ya no pueden llevar adelante actos de administración relativos al objeto social, sino que tienen que llevar a cabo, tienen que concluir las operaciones pendientes y llevar adelante todos aquellos actos necesarios que lleven a la liquidación de la sociedad. ¿Son ellos los que van a liquidar la sociedad? No, no son ellos. Son los que digan, a ver, no son ellos, son los que digan los socios en el estatuto o los que digan los socios en una asamblea. Normalmente van a ver que el 100% de los estatutos dicen que los administradores, que son los que conocen el patrimonio, que lo están gestionando, son los que al momento de la disolución van a llevar adelante la liquidación, pero nada impide que, que sean otros, decididos por la asamblea. Hay que inscribir el nombre del liquidador, o hay que escribir, hacer saber al IGJ para que inscriba que la sociedad entró en disolución. Ese administrador administrador liquidador, tiene que actuar, digamos así,
en el sellito tiene que poner fulano de tal, liquidador de la sociedad Pelotas en liquidación. Se tiene que hacer saber en la actuación que el administrador, este sujeto que está administrando ahora el patrimonio, lo está haciendo en carácter de liquidador. Mientras se mantiene la liquidación, se mantiene la personalidad de la sociedad. La sociedad puede ser demandada, la sociedad en liquidación puede ser demandada, puede presentarse en concurso, puede ser quebrada, ¿sí? Nadie lo impide. Esto sería la disolución por liquidación. Sí, sí, claro, cuando hay disolución sin liquidación, no, porque tiene esa finalidad de incorporarse en los casos de fusión o decisión. Salvo esos supuestos, entonces la sociedad tiene que liquidarse y entonces sí, el administrador, el sujeto que va a liquidar, tiene que actuar haciendo saber que está liquidando y además hay que inscribir a ese liquidador. Si la sociedad no tiene un liquidador, entonces previsto lo puede designar por asamblea, ese liquidador tiene que aceptar el cargo, su función es indelegable, su función va a ser remunerada, por supuesto, desde ya. Y lo primero que tiene que hacer es confeccionar un inventario y un balance de liquidación, que se pone a consideración de los socios para que lo aprueben o no. Si la liquidación se demora mucho tiempo, una liquidación puede tardar mucho tiempo dependiendo de la cantidad de bienes que hubiera, dependiendo de la situación del país. Por ejemplo, ahora en una situación de depresión tan grande que no sería conveniente vender inmuebles, por ejemplo, habría que ver, ¿no? Entonces los socios le van a decir, bueno, frená un poco y anda vendiendo otras cosas. Cada X tiempo, no me acuerdo cuánto es lo que dice la ley, creo que cada 3 meses, no estoy seguro, pero bueno, el liquidador tiene que poner a consideración de los socios un informe acerca de cómo va la marcha de la liquidación, y además pueden hacerse lo que se llaman particiones parciales, ¿sí? Es decir, nadie me dice que es cada 3 meses, bueno, le pegué. Y queda como una... No, queda como una sociedad de la sección cuarta. Yo tenía anotada esta pregunta. Nielsen se enrosca en un momento así, sí, Nielsen tiene tendencia a, a que toda irregularidad lleve a responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios, pero no, porque la ley subsana todas estas, subsana no, remite en irregularidades a la sección cuarta. Entonces habrá que meter a la sociedad en la sección cuarta. Va a haber mucha casuística, ¿no? Habrá que ver cómo se hace esto, pero bueno. Entonces se pueden hacer particiones parciales si están debidamente garantizados los derechos de terceros, acreedores de la sociedad, entonces se puede hacer particiones entre los socios, ¿no? Hay que tener en cuenta que primero deben cancelarse todos los gastos de la liquidación, deben cancelarse los créditos de los acreedores terceros. ¿Y qué pasa si no alcanzan los fondos para pagar a los acreedores? Bueno, habrá que pedirle a los socios según el tipo social que realicen los aportes pertinentes. En las sociedades con aporte limitado, como ya hemos visto, se limita ese aporte, los socios no ponen más nada. En el caso de las sociedades con socios con responsabilidad limitada, los socios tendrán que aportar porque si no, el liquidador tendrá que ir contra el patrimonio de los socios para cancelar esas deudas. La reconducción, pregunta Lucía, si es antes o después de la inscripción del liquidador. Bueno, la ley dice que la reconducción va desde que se venció el plazo de la sociedad hasta la inscripción del liquidador. Cuando se escribió el liquidador ya se ha hecho saber a terceros que la sociedad se va a liquidar. Entonces teóricamente no podría haber reconducción. Bueno, si alcanzan los fondos para pagar a los acreedores y a los gastos de la liquidación que demande, que pueden ser muchos, entonces lo primero que debe hacerse
es devolverle al socio el aporte que hizo en la sociedad. El aporte siempre es del socio. Lo que pasa es que se inscribe a nombre de la sociedad para que el tercero pueda ejecutarlo, porque si no está a nombre de la persona, el tercero no puede ejecutar a la persona, ¿sí? Pero si todavía tenemos el aporte, y en la forma en que ha sido hecho, si es dinero no hay problema, pero si se ha aportado un inmueble y el inmueble todavía está dentro de la sociedad, debe restituirse ese aporte al socio en la misma forma en que el socio lo hizo. Y si aún así hay sobrante, el sobrante se distribuye entre los socios. ¿Cómo se distribuye? Primero hay que ver, ¿se acuerdan siempre? Ir a ver el estatuto, a ver si el estatuto dice algo distinto. Pero si el estatuto no dice nada, se distribuye en proporción al aporte que los tipos hicieron, en proporción a la participación social que tienen en la sociedad. Una vez que está finalizada la liquidación, el último paso, y entonces ahí donde finaliza definitivamente la vida de la sociedad, es la inscripción de la cancelación del contrato en la Inspección General de Justicia. La inscripción de la cancelación del contrato en la IGJ es lo que señala el fin de la vida societaria, es como cuando a Terminator se le apaga el ojito rojo, ahí en ese momento, ¿sí? Ahí sociedad terminó su personalidad. Si los fondos no son reclamados por los socios en un plazo de 3 años, dice la ley, cosa que no va a pasar, se deben remitir al Ministerio de Educación para fomento de la educación. Algo de eso vimos cuando hablamos de nulidades, y algo de eso también es lo que prevé la ley de quiebras en un caso similar, cuando no se retiran los fondos provenientes de la distribución. Y lo último de todo es, ¿quién tiene que quedarse? No, no sucede eso, la verdad que no sucede nunca, nunca, nunca. En materia de quiebras sí, ¿sabes? En materia de quiebras, cuando se liquidaron todos los bienes y se pone a disposición del acreedor el dividendo que le corresponde, tiene 1 año para ir a retirarlo al Banco Ciudad. Cuando no lo retiró en el plazo de 1 año, y los juzgados estamos atentos, caduca el derecho de retirarlo, y ese dividendo tiene que ser remitido al Ministerio de Educación para fomento de la educación. ¿Sí? Esto en materia societaria no pasa nunca, jamás de los jamás. Y lo último de todo es que hay que decidir, que esto genera conflictos, quién se va a quedar en poder de los libros y documentación societaria, porque hay que mantenerlos durante 10 años. ¿Sí? Entonces, si es un librito diario, un inventario, bueno, lo tira por ahí. Ahora hay veces que son muchos libros. ¿Qué es lo que suelen hacer los administradores o los socios? Quemarlos, y chavo, otra cosa. Pero, digamos, deberían guardarse los libros impositivos más importantes, los libros laborales por reclamaciones, por lo que fuera. Y dice por 10 años. 10 años lo dice el código, no lo dice la ley, lo dice el Código de Comercio. Desde que cesan la actividad, 10 años, y la ley dice que si no se ponen de acuerdo, van a tener que ir a ver al juez para que el juez diga quién es el que se va a quedar con el libro. Es una cosa de loco, que no va a pasar, no va a pasar porque antes que pase eso van a tirar toda la mierda. Bueno, hay veces, yo les digo, hay veces que sí, es uno de los artículos del 320 al 331, algunos de esos artículos lo dicen. Hay veces en los que vas a clausurar una planta por quiebra y te encontrás toda una habitación llena de libros, ¿entendés? Es un problema. ¿Verdad? Bien, si alguno de los socios fallece en el proceso de disolución, liquidación, ¿qué sucede? Hay que darle lo que responde al juez de la sucesión. ¿Sí? Lo que al tipo le correspondía, hay que dárselo al juez de la sucesión. ¿Sí? Toman aposta a los herederos y sí, claro, van a estar esperando ahí que les paguen lo que le corresponde siempre que haya sobrante, ¿no? Porque en la mayoría no hay. Pero toman la posta a los herederos. Exactamente, van a estar atentos. Recuerden que si ustedes hicieron ya sucesiones, la herencia se acepta con lo que se llama beneficio de inventario, ¿sí? Nadie quiere heredar y hacerse cargo de deudas en general. ¿Eh? Bien, bien. Bueno, la clase que viene tienen ustedes lo que se llamaría sociedad constituida en el extranjero.
entiendo yo que intervención societaria... el problema que tuvimos, creo, que vimos intervención societaria muy por arriba, o muy a las apuradas, y no me acuerdo si fue acá, sí, creo que sí, en este curso, o en el de elementos, creo que fue acá. Re mal, dice Lucía Guadalupe Álvarez, está bien. Miren, son las 6 y tenemos clase hasta las 6:30. Lo jodo nada más que 10 minutos más con el tema de intervención. ¿Pero por qué lo jodo? Porque es importante. Dentro de la ley de sociedades, no, empecemos de otra manera. ¿Saben ustedes lo que es una medida cautelar o precautoria? ¿No es cierto? Creo que más o menos todos vayamos lo que es eso. Se trata de asegurar anticipadamente el resultado de un juicio. Entonces tenemos derecho a ir a pedirle al juez en determinadas condiciones, cuando vemos que no vamos a poder asegurarnos el cobro de la deuda porque el tipo se está insolventando, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ir a pedirle al juez una medida precautoria, una medida cautelar. Dentro de la ley de sociedades encontramos dos medidas cautelares específicas, una para cada órgano. Una para el órgano de administración y representación, otra para el órgano de gobierno. La misma medida del órgano de representación, aunque mucho más restrictiva, es aplicable al eventual órgano de fiscalización que tuviera la sociedad. Esta medida que se aplica al órgano de administración y representación es la de la intervención en el órgano, intervención judicial, ¿sí? Dice la ley, la intervención judicial. ¿Para qué? Para que durante el trámite del juicio, estos sujetos que están administrando mi sociedad sean apartados de la administración o al menos que tengan una fiscalización judicial. Bien. La otra medida cautelar, la vamos a ver más adelante, es la de la suspensión de lo que decide la Asamblea. Es distinta. La Asamblea decide algo en contra de la ley o sin quórum, sin mayoría, se puede suspender lo que decide esa Asamblea. No se interviene directamente dentro de la sociedad, sino que se suspende la voluntad social. Acá no, acá nos metemos ya dentro de la sociedad. El juez interviene dentro de la sociedad, se mete en la sociedad y nombra una persona de su ala, un auxiliar de él, para que vaya y vea qué es lo que está pasando. ¿Sí? Esta intervención judicial empieza a ir diciendo así: cuando los administradores realicen actos, incurran en omisiones o realicen actos que pongan en peligro grave, dice la ley. ¿A quién? A la sociedad, no al patrimonio de los socios individuales, sino a la persona. Acá tratamos de proteger a la persona societaria. Entonces procede la intervención cautelar, como intervención judicial como medida cautelar, con una serie de recaudos. ¿Sí? Bien. Salgamos de las medidas cautelares de la ley de sociedades, vamos al Código Procesal, y cuando nosotros pedimos una medida cautelar dentro del Código Procesal tenemos que acreditar dos requisitos, ustedes ya lo deben conocer: verosimilitud en el derecho, a los que les gusta hacerse los lindos le dicen fumus bonis iuris y quedan bárbaros, y peligro en la demora, periculum in mora. Peligro en la demora se justifica precisamente porque si dejamos que estos tipos, a ver, estos dos requisitos se aplican también acá. Si dejamos que estos tipos sigan administrando la sociedad, ustedes vieron que un juicio acá en Argentina dura 500.000 años, entonces al final del juicio no va a quedar nada de la sociedad. Entonces hay que acreditar el peligro en la demora para la sociedad y hay que acreditar también la verosimilitud del derecho del que la está peticionando. ¿Sí? Además, hay que acreditar la condición de socio, no puede venir cualquiera a pedirlo. Hay que acreditar que uno es socio y que está actuando en calidad de socio. Y además, hay que, o sea, lo que la ley quiere, lo que la ley busca es que el juez, la intervención del juez en la sociedad sea la última ratio, suele decirse así, ¿no? Es decir, que traten de solucionarse los problemas internamente. Porque cuando el juez interviene en la sociedad, se sabe, se conoce, en el comercio en general, y ya empiezan a tener problemas la sociedad para comerciar,
los terceros no quieren comerciar con la sociedad, o le exigen garantías, el crédito se hace más caro, todo es más complejo. Entonces, la ley exige que se agoten los remedios internos. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo soy socio de la sociedad, antes de ir al juez, puedo pedir que de una determinada forma se llame a una asamblea para remover a estos administradores. Y chao problema. ¿Sí? Si yo no logro remover a los administradores, si yo no logro que se convoque esta asamblea, entonces sí, no voy a tener que ir más remedio que ir a ver al juez. Entonces yo le tengo que llevar al juez las cartas de documento que mandé para que se llame asamblea, que no me dieron pelota, bla, bla. Acreditar entonces mi verosimilitud del derecho y también el peligro de la demora, el carácter de socio, que se agotaron los recursos que da el contrato social o la ley propiamente. Y además, tenemos que tener en cuenta de ahora y para siempre, Carol me dice, puede repetir las dos medidas y la intervención judicial en el órgano de administración, la suspensión cautelar de las decisiones de la asamblea del órgano de gobierno. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora, fíjense, si ustedes van a litigar, y más allá del tema societario, es que con el tema cautelar, toda medida cautelar accede a una pretensión principal. ¿Esto qué significa? Que yo puedo hacer un juicio ordinario y cuando inicio la demanda pedir la medida cautelar, o la puedo pedir antes de iniciar el juicio ordinario. Pero siempre, es decir, la cautelar no puede ser un fin en sí mismo. Y tanto es así que tengan cuidado cuando piden una cautelar, porque cuando el juez ordena la traba de la medida cautelar, dentro de los 10 días, ¿sí?, tenés que iniciar la demanda. Si no, te cae la medida cautelar, para que no sea extorsiva, no se mantenga en el tiempo, ¿sí? Entonces, esta es una medida cautelar que accede a una acción que se llama acción de remoción de los administradores. Entonces yo tengo que promover la acción de remoción de los administradores. Puedo promoverla cautelar antes, puedo promoverla contemporáneamente, pero tengo que promoverla. ¿Hay que tener un porcentaje particular para acreditar ser socio? No, no hay que tener. Cualquier socio puede pedir. La cuestión es, sí, que hay que acreditar la verosimilitud en el derecho, que no es tan sencillo muchas veces, según el caso. Bien, y la ley tan es así que no quiere demasiada la intervención del juez en la sociedad, que te dice, mira, esto hay que apreciarlo con criterio restrictivo. En general, la doctrina, la jurisprudencia dice que cualquier medida precautoria hay que apreciarla con criterio restrictivo. Sin embargo, el Código Procesal no dice eso, pero la ley de sociedades sí. Dice que hay que apreciar con criterio restrictivo. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque hay muchos que estudian con Nissen, hace falta caución, Belén, ahora lo vemos. Hay muchos que estudian con Nissen y Nissen tiene un criterio muy amplio en medida cautelar. Dice, no, que los jueces no saben nada y aplican un criterio demasiado restrictivo, ¿verdad? A ver, fíjense la diferencia que le estoy diciendo. El Código Procesal no dice nada. Sin embargo, toda la doctrina, la jurisprudencia dice que hay que tener criterio restrictivo. Pero acá sí lo dice. ¿Lo dice quién? Lo dice la ley. Y el juez no puede estar por arriba de la ley y no es la ley, porque si no, el sistema fracasa. Entonces, hay que apreciar con criterio restrictivo. Lo que pasa es que también esto es muy subjetivo. Es cierto que hay jueces que son muy restrictivos a la hora de otorgar cautelares. Hay tres clases de intervenciones. Ahora después hablamos de la caución. Tres clases de intervenciones. Que tienen un mayor o menor grado de gravedad. ¿Sí? La menos grave es la que se llama la veeduría o la de veedor. ¿En cuál artículo? En el 114 creo que es, no estoy seguro, 114, 115, no, 114 es la última parte. La menos grave es la veeduría. Nosotros vamos a meter, en ese caso, el juez le va a enchufar un veedor. ¿Un veedor qué es? Es un tipo que no tiene injerencia en la administración. Es un buchón, ¿no? O sea, va y le cuenta, le chismea al juez en el expediente, por escrito, cómo está la sociedad. Es verdad lo que está diciendo el tipo, que no hay libros, que no hay balance, que no hay nada, que se afanan bienes, que no se hacen las asambleas, que la sociedad es un quilombo. ¿Es verdad o no es verdad? Pero bueno, no tiene injerencia en la administración. El tipo ve, con el mandamiento del juez, buenas, vengo a ver. Me tienen que facilitar esta documentación, esto, aquello, lo otro, y después le informa al juez en el expediente.
La segunda medida ya es un poco más grave y en donde sí hay injerencia en la administración, porque el juez designa su propio administrador, es la que se llama la de coadministración. El juez agrega uno o más auxiliares al órgano de administración. Si eran 3, ahora van a ser 4. O 5, si el juez agrega 2 para que haya siempre un número impar, entonces no haya empate. ¿Tá? Coadministran, pero atenti, ya tienen las mismas obligaciones que los administradores comunes. El otro tenía menos responsabilidad, más bajo van a ser sus honorarios, obviamente. Este ya forma parte del órgano de administración. Tiene que observar todos esos parámetros que ya vimos en la ley, tiene que adecuarse al estatuto, no tiene más facultades que las facultades estatutarias, lo dice la propia ley. Se integra al órgano de coadministración. Y finalmente, la más grave de todas, y que además coincide con el fondo, coincide con la demanda, en general las cautelares no pueden coincidir con el objeto del juicio, salvo algunos supuestos, este es uno, es el desplazamiento de los administradores, la intervención plena que se llama, durante el trámite del pleito, o durante un plazo que disponga el juez. ¿Sí? Desplaza entero al órgano de administración para nombrar al juez su administrador. Tienen que ser hechos graves. Además, el juez no está atado a lo que le piden. Vos, cuando vas a pedir una cautelar societaria, hacé un escrito muy lastimoso, ¿viste? Lloriqueá, me están recagando, esto, lo otro, nombrá, y pedí la medida más grave, la intervención plena. Con suerte el juez te va a dar la de veedor. Digo, vamos a ver qué pasa. Acá vos me trajiste tu carta de documento, pero no me trajiste la que te contestó el otro. Vamos a ver. Recuerden que las medidas cautelares siempre son lo que se llaman inaudita parte, es decir, estás escuchando a uno solo, que te está dando su versión de los hechos. Y, como bien me decía Belén hace un rato, se pide también, no ya como requisito para que te la den, sino para trabar la medida, lo que se llama una contracautela, por los perjuicios, precisamente como estamos escuchando en una sola parte, esto puede causar perjuicios. Miré si va el veedor, como a veces pasa, y dice, bueno, la verdad, sí, que la sociedad tiene algún desorden, como tienen todas, pero nada para intervenir. Puede causar perjuicios importantes, entonces hay que prestar una contracautela. ¿Sí? El juez tiene que fijarle al veedor cuáles son sus atribuciones. 114 me señala Santiago. Cuáles son sus atribuciones, cuál es el tiempo que va a durar la intervención. Y esto les comento a ustedes. ¿Quiénes son los administradores? Bueno, son abogados, también pueden ser contadores, que se inscriben en el Colegio Público de Abogados, se les exige una cierta antigüedad en la matrícula, para ser interventores societarios, para ser tutores, curadores, veedores, interventores recaudadores. Voluntariamente se inscriben una vez por año, en septiembre creo que es, y que es una fuente de ingreso más para el abogado. Ustedes tienen que tener en cuenta esto. Cuando una sociedad llega con algún despelote a tribunales es porque la sociedad vale y hay plata de por medio. Y los honorarios a los veedores, a los interventores, se los fija el juez. Y como hay plata de por medio, son honorarios altos, son fuentes de ingresos bastante importantes. Ahora, no tengan en cuenta nada más que la fuente de ingreso, porque ya les digo, acarrea responsabilidades importantes. Muchas veces son, no siempre, pero algunas veces son arrastrados a causas penales, ¿viste? O sea, hay que tener algún aguante. Les digo por si el día de mañana se quieren inscribir como para ejercer alguna de estas funciones. Para el juez es una seguridad, ¿sí? Que sean abogados, que sean o contadores, en el caso puede nombrar un abogado y un contador, ¿sí? Que vaya, que le vea, que le sean fieles, que le informen la verdad de lo que está pasando dentro de la sociedad. Bien. Dijimos que entonces que hay que prestar una contracautela, y finalmente lo último que tenemos que decir es que, ¿qué pasa cuando se apela a esta decisión? Las medidas precautorias, a ver, cuando supongamos que a vos te condenan en un juicio porque, qué sé yo, chocaste a un tipo y lo lastimaste. Entonces te llega una cédula del juez de primera instancia. Te dice, tenés que pagar 500.000 pesos de indemnización.
Entonces vos podés poner la plata o no poner la plata y apelar. ¿Sí? Momento. La culpa la tuvo el tipo, lo que sea, no importa. Pero entonces esa apelación tiene efecto suspensivo, que se llama así en derecho procesal, de la condena, porque se suspende la decisión del juez hasta que lo decida la Cámara. Pero esto no pasa en materia de medidas precautorias, ni societarias ni no societarias. ¿Por qué? Porque si yo veo que el chofer del colectivo que me pisó puso en venta el departamento, yo pido una medida cautelar, ¿m? Y el juez ordena que se trabe embargo sobre el departamento. ¿M? Si esa medida tuviera efecto suspensivo del embargo, cuando el tipo apela, vende el departamento y chau. Por eso es que en materia de medidas precautorias, el efecto del recurso es lo que se llama devolutivo, ¿sí? Es decir, tiene que cumplirse la medida a las resultas de la devolución del expediente de la Cámara con la decisión. Entonces, si el juez hace lugar a la medida, la sociedad apela, ese efecto de la apelación es devolutivo. La medida tiene que cumplirse igual, ¿sí? La apelación no la suspende. Y después si la Cámara la revoca, bueno, la revocó, queda sin efecto. Pero si la Cámara la confirma, ya la sociedad ya estaba cautelada desde el mismo momento en que el juez dispuso la cautelar. Esto es digamos, una cuestión preciosismo que les comento, no se los voy a tomar, con qué efecto es la apelación, hay que ser tarado. Pero, bueno, sepan este tema de la intervención que no es menor. ¿Por qué no es menor? Porque está lleno de intervenciones en materia de juicios societarios. Básicamente el 90% de los juicios societarios son dos: o de remoción de administradores, y responsabilidad de administradores, o de impugnaciones de asambleas. Y todos estos juicios vienen con pedido de cautelares. Así que bueno, sepámoslo, sepámoslo. La otra cautelar la vamos a ver cuando estudiemos sociedades anónimas, que es aplicable a todas las sociedades en general. Yo por mi parte finalicé. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Es una pregunta horrible, pero cuando vimos balances estaba leyendo que había que poner en la parte de activos, uno de los ítems que hablaba de poner en los balances era los bienes materiales. Entonces me preguntaba si cada vez que era una curiosidad, digamos, si cada año que la sociedad al cierre del ejercicio hace su balance, tiene que poner en su balance todos los bienes materiales que tiene, por ejemplo, las compus, no sé, todos los bienes materiales, o es como un decir que hay que poner los bienes materiales en el activo. Tiene que poner el valor genérico de los bienes materiales, sin perjuicio de que el detalle va a estar en eso que se llama inventario, ¿sí? Que va en el libro Inventario y Balance, va separadamente. El inventario es una descripción física de los activos materiales. Y una vez por año en el balance se pone genéricamente el valor en grandes rubros también, ¿no? No es que vos vas a poner automotor por automotor cuánto vale, sino pones automotores X valor. Y te remitís al inventario. El inventario todos los años se dan altas y se dan bajas. Y además todos los años cambian los valores de los autos, o sea que también hay que ir modificándolo. Por eso es que las grandes empresas no tienen solamente esos libritos inventario, balance y diario, sino que con un montón de libros y balances mensuales compaginan al final. Ahora son grandes rubros, ¿sí? El capital social no entra ni en pasivo ni en activo, se pone en un lugar especial que se llama patrimonio neto, ¿sí? Sí, Nielsen se enroca también con eso porque hay algo que vamos a estudiar cuando veamos sociedades anónimas, que es como una especie de cuando aumentas el capital tenés que llevar un procedimiento a cabo. Puede ser que ese procedimiento sea al revés y se llama de una manera, es como un préstamo que hacen los socios a la sociedad, pero se le pone un nombre especial para que aporte esa cuenta de futura emisión de acciones, alguna cosa así, para que no aparezcan en el pasivo, para magia contable. Bueno, lo vamos a ver en su momento, pero el capital social no es pasivo.
¿sí? Se pone en el patrimonio neto. Podría llegar a ser pasivo en la medida en que la sociedad tiene que devolverlo al final. Pero también es cierto que si que es un activo con el que cuenta la sociedad en el caso de que tengan que cumplir con sus obligaciones ejecutadamente. Entonces, está bien este hecho de que no esté muy claro dónde ponerlos, en el pasivo o en el activo. El capital social se pone en el patrimonio neto, en la cuenta patrimonio neto. ¿Sí? Pero bueno, quedó más o menos el concepto. Bienes materiales se pone el valor genérico de los bienes materiales. La descripción remitimos al inventario. ¿Sí? Bueno. Además de renta de inventario, los balances, además de todos los rubros que seguramente le dijo Jorge el otro día, tienen notas, y en esas notas se hacen algunas aclaraciones acerca de lo que habíamos dicho en los rubros. En el caso de las computadoras que decís vos, no van a decir tenemos una Lenovo, una Dell, una Mac, sino que van a decir quizás en tal, en la sede social hay, qué sé yo. O sea, nunca van a decir hay computadoras, pero van a decir hay bienes, muebles, etcétera, etcétera. Quizás en las notas algo de eso. JJ, bueno, ¿vos te tenés que ir, no? ¿Qué tenés que hacer? ¿El fallo? Si querés el fallo, si no me voy y cortamos acá y está todo bien. Lo que pasa es que lo que pasa es que vos me haces dormir, pero bueno. Y bueno, es lo que, si querés canto, mientras voy a el fallo, canto. O bailo acá atrás. Está bien, pará. Ahora, si querés. No, una cosita nomás, Lucía, el tema de la contabilidad es extenso, pero no te enrosques vos con la contabilidad, porque no te vamos a preguntar de contabilidad. Es extenso, es aburrido. No, eso de la contabilidad no da para tanto. La contabilidad es un poquito como las ventanitas de Windows que se van abriendo, viste, notas, anexos, esto, lo otro y aquello. Bueno, dale, Guido. ¿Querés cortar y arrancás una nueva? Igual que en 10 minutos, lo doy en 10 minutos. O sea, quedan 2 minutos de esta reunión, digo. No, sí, cortamos y arrancamos una nueva, 2 minutos más, dale.